libremente bajo un cielo azul, a buscar al indigente que no halló tu luz, al hermano maltratado o al anciano olvidado, que en su muy triste mirada no refleja ya salud. Para mi nuevo caminar, deseo y intentaré lo que dejé sin comenzar. Dar el pan de cada día a quien más lo necesita, y el aliento a ese niño que ha quedado sin hogar. En todos ellos estás tú, Señor Jesús. Has llamado a indefensos a tomar su cruz. Has limpiado sus heridas con tu amor. Te pedimos no permitas tengan más dolor. En todos ellos estás tú, Señor Jesús. Dame un corazón valiente que sea como tú, para dar a mis hermanos esperanza y caridad, y que puedan encontrarte en aquel que sepa amar. Lejos de su hogar, cuando todos olvidamos la palabra hermandad. Perdóname, Señor, por no valorar cuando hay ciegos que no miran tus caminos al andar, inocentes en la cárcel suplicando libertad, cuando todos olvidamos la palabra hermandad. En todos ellos estás tú, Señor Jesús. Has llamado a indefensos a tomar su cruz. Has limpiado sus heridas con tu amor. Te pedimos no permitas tengan más dolor. En todos ellos estás tú, Señor Jesús. Dame un corazón valiente que sea como tú, para dar a mis hermanos esperanza y caridad, y que puedan encontrarte en aquel que sepa amar. Es nuestra fe la que nos salva durante las tormentas. Es nuestra fe la que perdura a pesar de las dificultades. Es la fe la que renace, aunque pareciera sepultada. Son esos pequeños milagros, esos mensajes divinos, los que nos animan a seguir. Unidos lograremos lo inimaginable.
lo increíble. Aún queda mucho por hacer. Juntos somos más fuertes. Juntos seguiremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a celebrar nuestra Santa Misa en este segundo domingo de tiempo de Pascua, domingo de la misericordia. La misericordia de Dios es eterna. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos abramos a esa sangre y agua de Cristo que brotó de su costado herido para bañarnos a nosotros y purificarnos de nuestros pecados. La misa la ofrecemos por el eterno descanso de Maico Fabián Tapia Quiñones, los integrantes de las familias Gallegos Luna, Sánchez Quiñones, Martínez Garza y Pérez Hernández. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Tomen asiento, hermanos. Primera lectura. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que había creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todo gozaba de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían terrenos a casas y los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Al Salmo responderemos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. De pie. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, hoy fui a un pueblo retirado de aquí, a Los Herreras, Nuevo León, a repartir algo de ropita, cobijas, despensa a la gente de los pueblos de aquella ciudad, donde hay muy pocas personas, algunos 1,200 en toda la comarca de Los Herreras, junto con sus pueblitos, pero es gente muy pobre. Y me decía el padre José María Guerrero Noyola: ¿cuáles son los signos de Cristo resucitado, de Cristo misericordioso? Y yo le decía a la gente: los signos de Cristo resucitado y de Cristo misericordioso son: la paz esté con ustedes. Díganlo. Y luego también las llagas de las manos y de los pies y de su costado. Díganlo también. Las llagas de sus pies, de sus manos y de su costado. Eso pasó en el atardecer del día de la resurrección, cuando Tomás no estaba con ellos. 8 días, exactamente a esta hora, Tomás estaba ya con ellos. Se presenta de nuevo Jesús y les dice de nuevo: la paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás: trae acá tu dedo, mételo en los agujeros de mis clavos. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Y entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y otro signo, hermanos, de las heridas de Jesús, otro signo de la paz de Cristo, otro signo de que Cristo resucitado está con nosotros, son nuestros hermanos migrantes. Han sufrido mucho como Cristo, han soportado una cruz tremenda, han tenido llagas en su hombro, en sus pies, en sus manos, en su costado, en su cabeza. Han sido lastimados, heridos, mutilados, algunos de ellos, por el tren.
Y es el Señor el que nos dice ahora, la paz esté con ustedes. Han dejado su patria, su casa, su familia, su hogar, no tienen nada. Y un ejemplo de Cristo resucitado son ellos, hermanos, porque tienen fe. Tienen ganas de vivir. Tienen ganas de sacar adelante su familia. Aquella que dejaron allá en su pueblo, tienen ganas de mandarles dinero. Son signos de Cristo resucitado. De un Cristo que lo acompañamos en la Semana Santa y en la Cuaresma con su pasión y su muerte, y ahora lo acompañamos en su resurrección, como lo vemos en esta imagen. Son personas que han batallado, pero que están luchando. Si va uno a los muros de Estados Unidos, ve uno tantas cruces de tanta gente que ha querido entrar y no ha podido. Y todavía se pensaba o querían hacer otro muro más alto y más firme y más fuerte. Y el derecho de migración, hermanos, el derecho de la vida, de la dignidad de la persona, de la movilidad, los derechos humanos inalienables han sido pisoteados por muchos grupos, por muchas instituciones. Y sin embargo, hermanos, todavía hay esperanza. Ahora hay gente que dice, Padre, ya no quiero irme para Estados Unidos, quiero quedarme aquí. Porque aquí me siento más libre, ganaré un poquito menos, pero convertido en lempiras a lo mejor se gana un poquito más y ya sin tantas dificultades para trabajar. La paz esté con ustedes. Y las palabras de Tomás, hermanos, esa confesión de fe tan profunda. Señor mío y Dios mío. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y muchas cosas más se pudieron haber escrito en este libro, pero se escribieron estas para que creyendo tengan vida eterna, dice el Señor. Como queriendo decir, hermanos, somos una Biblia abierta, cada uno de nosotros. Dios está escribiendo en la Biblia, en su libro de nuestra vida diariamente. Nuestros dolores, nuestros quebrantos. ¿Cuántas veces no alcanza ni para comer, hermanos? Y hay que trabajar duro y doble y fuerte. ¿O cuántas veces tenemos problemas en nuestras casas y necesitamos que Cristo resucitado venga a nuestra vida y nos diga, la paz esté contigo, no te preocupes, contempla la gloria de Dios? ¿Para qué tantas preocupaciones en la vida? ¿Por qué tanto afán? Mira los pajarillos, mira las flores del campo. Ni Salomón, en medio de su riqueza, se vistió como uno de ellos. La paz esté con ustedes. Ahora vamos a mirar más adentro. La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Díganlo, hermanos. Eso es mirar hacia el interior de mi persona. Ya vimos los dolores que hay afuera, y son muchos. Y nos duele, hermanos. Pero también hay dolores internos que nos lastiman.
y son nuestros pecados. Bueno, Cristo avanzó de la muerte o del pecado a la victoria y a la resurrección. Por sus llagas hemos sido curados. El ejemplo tan hermoso del agua y de la sangre y del Espíritu, que son los tres testigos que dan testimonio de Cristo resucitado. El agua que purifica, recuerda tu bautismo. La sangre que santifica, recuerda tus sufrimientos. Y el Espíritu que te da una nueva dignidad. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, para proclamar el año de gracia del Señor, el año de la liberación. Entonces, hermanos, tenemos testigos enormes que nos pueden dar a entender la grandeza de lo que estamos celebrando. La paz esté con ustedes. Nos muestra el Señor sus manos y su costado herido. Vemos a Cristo resucitado en cada uno de los migrantes, y también la misericordia de Dios es más grande que mis pecados. Pídele a Dios perdón por tus pecados y su misericordia te va a arropar de todos tus pecados, por más fuertes que hayan sido. Dios te ama porque su amor y su misericordia es eterna. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Santísima Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen, hermanos, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, que nos da mucho gusto en profesar por Jesucristo nuestro Señor. Unámonos en oración confiada a Dios, nuestro Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y nos envía el Espíritu Santo para iluminar nuestro camino pascual. Todos, y pidámosle. Los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma. San Juan nos exhorta a que amemos a Dios y cumplamos sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, en esta Pascua a vivir siempre la alegría de sabernos hijos tuyos y aceptar, llevar a la práctica nuestro amor por ti, cumpliendo tus preceptos, porque tu misericordia es eterna. Aleluya. Tomás confiesa su fe: Señor mío y Dios mío. Cristo le dice: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Aumenta, Señor, nuestra fe para que como Iglesia, en unidad con todos los hermanos, siempre te reconozcamos como nuestro Dios y Señor, porque tu misericordia es eterna. Aleluya. Cristo, Señor nuestro, ayúdanos y guíanos para seguir siempre tu luz y así aprovechar día a día en esta Pascua la alegría y la paz.
que tu gracia infunde en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, recibe las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la renovación de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, Padre Santo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Óscar, Juan Carlos, Fray César y el señor obispo Pepe Garza Madero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos difuntos y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. De una forma reverencial, dense un signo de paz. Oh
Queridos hermanos, aquí está Jesucristo resucitado. Él nos muestra sus manos y sus pies y su costado herido. Él nos dice, la paz esté con ustedes. Él nos dice, no tengan miedo. Lleguen hasta el último de sus sueños. Él quiere que vivamos siempre pidiendo perdón por todos nuestros pecados, porque su misericordia es eterna. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Como los niños recién nacidos anhelan una leche pura y espiritual que los haga crecer hacia la salvación, así nosotros, Señor, necesitamos de ti leche y miel para alimentarnos espiritualmente. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en el sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Hermanos, que la victoria de Cristo sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Dios los bendiga. Señor.